Pollos, ¿queréis aprender 10 factores que harán que crezcas más alto o que tu crecimiento se desarrolle con normalidad, además de cosas que penalizan tu crecimiento o tu desarrollo? Pues quédate a ver este vídeo que te interesa. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Tremendo alboroto habéis montado en los comentarios de un vídeo que tenemos para crecer más alto, que lo que hablamos es de estirarnos. Bien, pues hoy quiero resumiros 10 factores que harán que tú crezcas más dentro de tus posibilidades y además otros factores que os voy a comentar que si los haces va a penalizar y vas a desarrollar menos tu estatura, vas a crecer menos. En general, las niñas suelen alcanzar su estatura máxima alrededor de los 16 años, mientras que los niños pueden seguir creciendo hasta aproximadamente los 18 años. Si bien la estatura está en gran medida determinada por los factores genéticos y hormonales, hay algunos consejos que pueden ayudarte a favorecer un crecimiento óptimo durante el periodo de crecimiento, en la infancia y adolescencia. Aquí tienes 10 consejos. Primer factor, primer consejo. Chicos, la alimentación. El comer equilibradamente es una de las cosas que harán que te desarrolles con normalidad. Tenemos que tomar vitaminas, tenemos que tomar fibra, tenemos que tomar proteínas, pescados, carnes, una dieta equilibrada, no solo de yo no como pescado o yo no tomo fruta pero hago mucho deporte. Por favor, la dieta tiene que ser equilibrada y en función de que no sepas si tu dieta es equilibrada, tan sencillo como consultar con un nutricionista. Segundo factor, un toque al día, razón de alegría. Hacer ejercicio físico diario, sí, como estáis oyendo, diario, en una etapa infantil o adolescente, va a nutrir a los huesos de todo aquello lo que necesita para crecer más. Así que ejercicio físico diario, estamos diseñados para ello. Dale caña. Tercer factor. Dormir suficiente. En la época adolescente, que es cuando se crece, hemos dicho, hay que dormir entre 8 y 10 horas. Alguien que está sometido a dormir menos o alguien que duerma la mitad de las horas que te he dicho, su crecimiento se puede ver lastrado. Evita fumar, el tabaco y el alcohol a diario en la época adolescente porque eso va a lastrar tu proceso hormonal que es imprescindible para el desarrollo óseo. Si fumas y bebes en una época adolescente, seguramente tu crecimiento se ve lastrado. Ya hemos hablado de una buena nutrición, pero ni que decir tiene que tenemos que evitar el sobrepeso. Una obesidad puede lastrar directamente el crecimiento de una persona, así que si ves que estás con mucho peso y estás en esa época adolescente, lo que tendremos que hacer es empezar a hacer ejercicio, que ya lo hemos comentado, y tener una buena asesoría nutricional. Sexto consejo, hemos hablado de hacer ejercicio físico diario, pero si buscamos un deporte que estimule el estiramiento y el desarrollo muscular, deportes que nos pueden ayudar mucho, como por ejemplo la natación o el baloncesto. Para crecer correctamente, evita el sedentarismo. Estar todo el día sentado es lo peor que puedes hacer para crecer de una manera correcta. También evita las posiciones encorvadas, ya que así lo que puedes hacer es estar lastrando tu postura. Pero sal corriendo del sedentarismo, eso de estar sentado 8 horas al día es lo peor que puedes hacer para desarrollar tu crecimiento. Localiza, trata y elimina el estrés. Una persona que está muy estresada tiene una combinación hormonal que no es idónea para favorecer el crecimiento. El estrés continuado en un adolescente, como digo, lastra las hormonas de crecimiento, ayudando así a no desarrollar tu potencial de crecimiento. Para crecer con normalidad, tenemos que tener un equilibrio en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene que estar bien hidratado. Así que si no bebes agua, vas por mal camino. Tienes que beber agua todos los días para mantener un equilibrio y que tu organismo funcione como si fuera una sinfonía. Por último, si tienes dudas sobre si tu crecimiento es bueno o malo, correcto o incorrecto, ten una asesoría médica, habla con tu médico y estudia en qué edad estás, cuánto mides y resuelve las preguntas que tengas con él o conmigo dejándome un comentario. Pero el asesoramiento médico es algo tremendamente importante para saber que uno se está desarrollando como todo el mundo. Muy rápidamente, ¿qué penaliza directamente el crecimiento? Tomar alimentos que sean poco saludables y falta de ejercicio. Falta de sueño, lesiones o traumatismos directamente en huesos que se están desarrollando. Exposición a ambientes nocivos o contaminantes y, por último, enfermedades que lastren directamente el crecimiento.
que volviendo atrás tendrías que pasar una visita médica para localizarlas y ver qué se puede hacer. Bien, pollos, espero haber despejado algunas dudas de las que teníais sobre cómo crecer más, cómo crecer menos, qué te viene mal, qué te viene bien. Si queréis aprender unos ejercicios para ir más erguidos y en realidad pues convertiros en una persona más alta, os dejo en la descripción del vídeo unos ejercicios que os ayudarán a rectificar vuestra postura y ser un poquito más alto. Ya sé que os han surgido un montón de dudas y seguramente haremos más contenido sobre este tipo de vídeos, ¿no? El cómo ser más alto, qué lastra, qué no lastra, las preguntas más frecuentes. Pero quiero que me dejes en comentarios tus dudas a ver si las resolvemos. Suscríbete y déjanos un like que nos ayuda mucho, activa la campanita y como siempre decimos, pollos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.